Bueno, el tercer tema que les llama un poco la atención es lo del caso práctico. Seguramente ustedes pensaron que era el caso Colmenares, pero bueno, realmente no necesariamente es el caso Colmenares, les digo. ¿Cuál es la intención de ese caso? La intención de ese caso es mirar hasta dónde ese caso sería o no priorizable. Ahora, con todo lo que yo les he dicho, pues quizás ustedes pensarían que no. ¿Por qué? Porque no hay una organización delictiva, digamos, o que se sepa, detrás de ese caso, porque no es que exista toda una estructura, porque no es que existan unos planes macrocriminales, y entonces ustedes me dirían, pues que automáticamente no sería un caso priorizable. Sin embargo, fíjense ustedes que leyendo la directiva de priorización, ahí uno puede sentar un debate. ¿Y cuál es el debate? Que, como les digo, ¿qué pasa con los casos aislados? ¿Qué pasa con los hechos donde no hay una organización? Por ejemplo, piensen ustedes en un señor que decide matar a su esposa, ¿cierto? O un caso aislado, digamos, de un hurto, donde no esté una organización. O un caso de violencia sexual. Pues si ustedes leen atentamente la directiva, se dan cuenta que si bien se enfoca a las organizaciones delictivas, al final y en muchos de los apartes se dice que también hay que tomar en cuenta la afectación de los bienes jurídicamente amparados. Es decir, que en esos hechos, donde puede que no exista una organización, sí eventualmente pueden ser priorizados de acuerdo a la entidad del hecho delictivo, a la afectación de los derechos de la víctima o a que ese hecho muestre la existencia de patrones criminales, digamos, discriminatorios, o de patrones culturales, mejor, discriminatorios. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en temas donde no hay víctimas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con determinados delitos cometidos contra el Estado? Donde uno diría, bueno, pues el Estado pues puede ser víctima técnicamente hablando, pero no existiría una ponderación, digamos, como existe para los temas de sujetos de especial protección. Pensemos, por ejemplo, en un peculado, ¿cierto? Entonces usted diría, bueno, los peculados nunca se van a priorizar. Depende, digamos, el grado de afectación o de derechos fundamentales, que no sería este caso, o de bienes jurídicamente amparados. Y bienes jurídicamente amparados, pues perfectamente es el patrimonio público, ¿cierto? Entonces, ¿esto es para qué? Para decirles que no necesariamente por no ser hechos cometidos por organizaciones no ameritan ser priorizados. Sin embargo, el tema de discusión allí es si esos casos se deben priorizar, digamos, por la influencia de los medios de comunicación. Hasta dónde un caso se vuelve priorizable, digámoslo así, porque está, digamos, en la agenda de los medios. Ese es como el tema de fondo. Pero entonces, por un lado está el tema de los medios y por el otro lado está el grado de afectación de derechos fundamentales. O piensen ustedes en otro caso, por ejemplo, el caso Rosalvira, ¿cierto? Un caso que igualmente pues estuvo en el centro de los medios de comunicación, pero que es un caso que devela la existencia de unos patrones culturales discriminatorios. Entonces, el debate es ese. El debate es hasta dónde la priorización se construye a través de medios de comunicación o por la verdadera afectación de derechos fundamentales o de bienes jurídicamente amparados como el patrimonio público, el tema de la seguridad, etc. Ese es como el punto de discusión allí. Ahora, que de todos modos, como les digo, la priorización se entiende que es una política de toda la Fiscalía. O sea, no solamente, digamos, son los tres órganos que les comenté, el Comité de Priorización, la Secretaría Técnica y la nueva unidad, sino que al interior de cada una de las unidades se tendrá que hacer un diagnóstico y una estrategia de priorización. Y en esos casos, digamos, las peticiones ciudadanas de priorizar situaciones o casos, pues tendrán que ser analizadas por esas instancias que les acabo de comentar. Esto, digamos, para decirles que es un tema novedoso, que es un tema en construcción,
pero que la priorización necesariamente debe ser vista como una nueva forma de investigar. O sea, no como una manera, digamos, de discriminar, que no lo es, sino como una garantía precisamente de una investigación eficaz, de investigaciones en contexto, de investigaciones integrales, que por diversas razones estructurales pues no se vienen dando en muchas fiscalías.